Martín organizó su funeral en sábado. Pusilánime y collón como es, no quiso arriesgarse a que le descontaran un día laboral. Por fortuna, su poca relevancia para la humanidad le ahorró el ridículo de que con todo y que era fin de semana fuéramos nomás unos poquitos. Salvo yo, por supuesto, nadie entendía nada. Cualquier metiche que se hubiera asomado por la puerta habría visto un funeral de lo más ordinario. Desangelado, sí, pero ordinario. A primer golpe de vista resultaría fácil pasar por alto el detallito de que Martín Cerero, el tipo del cajón, viejo amigo, estaba, como se dice vulgarmente, vivo. Esta novela, una novela gris, se me ocurre, único subgénero en que caben las vidas insulsas no novelables, estaba planeada desde un par de días antes por culpa de una abeja que se quedó atrapada en dulce derretido, así que dediqué atención entomológica a los deudos. De pronto guardaban silencio como si hubieran dicho a las tres todos calladitos a ver qué hace Martín. Estar ahí daba la impresión de que el mundo entero fuera otro ataúd que nos contenía a todos. Mantenían esas expresiones de tragedia doméstica, apocalipsis de chocolate. Sus miradas torpes zumbaban de un lado a otro tratando de evitar en la medida de lo posible el féretro. No había pasado ni media hora y ya se retorcían en sus asientos como jumiles panza arriba. Suspiraban y hacían muecas de incomodidad compartida, revuelta, como saliva espesa de varias bocas. En sus rostros se reflejaba una contradicción que trascendía las circunstancias y raspaba el orden del universo. Para la gente común lo extraño solo puede significar dos cosas, inútil o peligroso. Y la mera verdad es que el Cerero en toda su vida nunca ha sido peligroso para nadie, ni siquiera para las compañías de seguros. Por eso les ganó el morbo y no tuvieron reparo en aceptar la invitación, tamaño media carta, papel reciclado, a una tinta y mordidas de impresora, que nos hizo llegar. Y ahí estuvieron, siempre con el semblante a medio camino entre el luto fingido y la represión de un pedo. Hola, yo soy Adrián Chávez, estoy aquí para platicar un poquito de mi primera novela, Señales de Vida, y pues de lo que salga por aquí. Agradezco mucho la invitación. Señales de Vida surgió a partir del epígrafe, de una frase que yo leí en un libro de Pío Baroja, esta novela que se llama El árbol de la ciencia. Es una novela de finales del siglo XIX, principios del XX, y es una novela bastante pesada, es una novela filosófica, y hay una parte en la que hay un diálogo entre el personaje principal y su tío, en la que se hace toda esta alegoría entre el ser humano y la abeja trabajadora, ¿no? La abeja obrera. Es un diálogo, una especie de discusión sobre la trascendencia del ser humano y en relación con el trabajo, ¿no? Y a mí me devastó, de verdad fue sobre todo en particular esa frase fue una frase verdaderamente abrumadora, ¿no? Leer este asunto sobre el ser humano que está constantemente buscando una trascendencia porque en realidad se queda en la nada, ¿no? Y transportándolo a mi vida, yo que comenzaba como en este ambiente laboral, ¿no? Comenzaba a encontrar paralelismos entre esa falta de trascendencia de la España después de la guerra civil, la bulia de vivir y no vivir, ¿no? Como estar flotando en la nada, y la vida que vivimos, la vida que yo vivía, o que yo veía vivir, ¿no? En las oficinas, en cualquier clase de trabajo. Entonces la novela nació a partir de ahí. Era mi primera novela, yo no había escrito más que cuento, crónica, teatro por ahí, y me interesaba mucho escribir. En realidad yo no sabía que iba a ser una novela, yo solo sabía que quería escribir al respecto. Y guardé el epígrafe, es este epígrafe que dice esta es una proletaria, esta abeja es una obrera, una proletaria que tiene el espíritu del trabajo y la sumisión. La idea del trabajo y la sumisión juntos me pegó, entonces guardé este epígrafe, esta frase que yo no sabía que iba a ser el epígrafe, la guardé, la puse ahí en un cajón y ahí se quedó reposando un rato hasta que descubrí que yo podía escribir sobre el asunto de las abejas, sobre el asunto del trabajo, sobre el ser humano como la alegoría con la abeja trabajadora, y pues poco a poco fue surgiendo una historia que no es que yo eligiera que fuera una novela, sino que daba para una novela, ¿no? Que me pedía que fuera una historia un poco más grande a lo que yo había escrito antes, ¿no? En general no suelo escribir cosas demasiado extensas, no me gusta. Yo creo que a partir de la propuesta de la novela como una novela que habla de gente que no es excepcional, ¿no? Justo
platicábamos, no hay... Se nos enseña que tenemos que buscar estos personajes sobre los cuales valga la pena contar algo, crear historias que valga la pena contar, y a mí me interesaba un poco lo contrario, me interesaba hablar de lo que no vale la pena hablar, pero con una mirada que valiera la pena leer, ¿no? Entonces, yo lo que dicen que toda primera novela es autobiográfica, yo no diría para nada que esta novela es autobiográfica, pero sí diría que lo es en el sentido de que cualquiera de los personajes podría ser mi vecino, ¿no? Creo que yo necesitaba escribir, justo cuando yo pensaba en cómo trasladar eso que yo había leído en esta novela de inicios del siglo XX a mi realidad, a lo que yo quería decir, de lo que yo quería contar. Pensaba justamente en la gente con la que yo vivo. Yo no podía escribir de algo de lo que no supiera, ¿no? Sobre todo tratándose de una primera novela. Y bueno, la verdad es que algo que a mí me importaba mucho era, más bien, algo que yo no había leído quizá lo suficiente en los libros que a mí me gustaban, en la literatura mexicana corriente, bueno, digo corriente de que está en movimiento, no, no otra cosa. Era justamente que no alcanzaba yo a encontrar a la gente con la que yo convivo todos los días, ¿no? Yo no nací en el DF, yo crecí en Satélite, en el Estado de México, y crecí con esta, pues como burguesía marginada, ¿no? de la periferia del DF. Siempre he tenido este conflicto identitario, ¿no? No soy cuando estoy acá en el DF, que aquí estoy todo el tiempo, soy el del norte, y cuando estoy allá soy el del DF, ¿no? Entonces me costaba trabajo encontrar en la literatura estos personajes con los que yo crecí, ¿no? Estas señoras con las que yo vivía, que no son las señoras del DF, sino son las señoras de Satélite, del Estado de México, ¿no? Y me interesaba mucho. Después fui encontrando paralelismos también acá, y están en la novela, pero de entrada me interesaba dónde estaba eso. Yo no lo había visto en otros libros. Y yo quería hablar de eso, que para mí no es excepcional en lo absoluto, ¿no? Para mí es lo cotidiano, es la gente que está a mi alrededor y de la que, bueno, no quiero sonar mal, pero de la que no hay mucho que contar, ¿no? No hay nada demasiado excepcional que contar, y me interesaba los pequeños conflictos o los grandes conflictos que con los que se podría aderezar a esos personajes. Y por eso creo que la novela es un poco fársica, por eso raya un poco en el absurdo, porque son personajes grises, como lo dice desde el principio el narrador, como lo anuncia. Son personajes deliberadamente grises a los que les pasan cosas, ¿no? Y a mí lo que me interesaba contar era eso, no hablar de un personaje particularmente especial, sino de personajes que no tuvieran nada especial a través de mi mirada, de la mirada de un personaje que tuviera algo que decir. Primero sobre la visión desangelada, sí, quizá más que sobre el mundo en general, sobre el sistema, no diría laboral mexicano, sino aspiracional mexicano, ¿no? El personaje, toda la presión que opera sobre el personaje principal es una presión basada en la aspiración, ¿no? Está la novia que todo el tiempo le está preguntando que qué onda con el futuro, que quién va a ser, que de qué se trata su vida. Está la mamá, que de alguna forma es también esta misma presión, pero veterana, ¿no? Como ya cocida con el fuego de décadas anteriores. Y está también, obviamente, la presión de la oficina, ¿no? Del trabajo. Bueno, no es una oficina, la funeraria donde trabaja Martín. Y toda la presión tiene que ver con lo que él aspira a hacer, que no necesariamente lo sabe, ¿no? Incluso el narrador tampoco sabe que él mismo que quiere. Creo que ambos son conservadores a su modo, ¿no? Pero de alguna forma Martín, sobre todo, está condicionado por aquello que se espera que él sea y por aquello que él tiene que saber ser, ¿no? o lo que él pueda querer ser. Creo que eso es terrible, ¿no? Para mí la vida que llevamos en general, la gente de mi generación, ¿no? Que ingresamos a un sistema laboral en el que hay cada vez más opciones, pero que sigue siendo rígido y que está basado en eso, en la aspiración, no tanto en la realización personal, sino en la aspiración a conseguir cosas, no nada más hablo de cosas materiales, sino es como una competencia eterna, ¿no? Leí hace poco
un libro de un coreano, un filósofo, que decía que cuando se acabó la Guerra Fría, cuando se acabó esta sociedad inmunológica que le llama, en la que repelíamos lo otro, comenzamos a vivir en esta sociedad de lo diverso, en la que todo se vale, en la que todo es válido, y entonces entra en juego la aspiración, y a partir de eso ya no, como en la época anterior, ya no estamos llenos de locos y criminales, sino más bien estamos llenos de fracasados y deprimidos, ¿no? Y creo que es curioso porque eso lo leí mucho después de escribir la novela, pero creo que tiene mucho que ver, ¿no? En realidad, lo que devasta a Martín es ese exceso de aspiración, ese exceso de expectativas, y que en algún momento él no sabe controlar. Entonces, por ese lado creo que la novela sí es desangelada. Creo que yo mismo sigo creyendo muchas de las cosas que dice ahí. Y respecto a por qué ese género, pues creo que, como te decía, no fue una elección consciente, ¿no? Yo quería escribir la historia al respecto. Yo sé que es una respuesta romántica, pero tampoco es del todo falsa, ¿no? Uno no siempre elige el género que quiere escribir. Hay veces que sí, hay veces que uno dice, yo quiero escribir una novela sobre tal cosa, yo quiero escribir un cuento sobre tal cosa, y lo hace y ya. Y hay otras veces en las que uno sabe que quiere escribir una historia, uno comienza a partir de un epígrafe, de una cara, de una historia, de una anécdota, y a partir de ahí la cosa puede mutar o puede quedarse dentro de los límites que uno le fija, ¿no? En este caso, yo sabía que quería escribir una historia, no sabía de qué tamaño, no sabía con qué matices. Creo que lo que definió el hecho de que fue una novela era que yo necesitaba personajes más ricos. Irónicamente, ¿no? Porque son personajes grises, pero yo quería que los personajes hablaran más, que los personajes estuvieran mejor dibujados, aun si fueran grises, ¿no? En escala de grises, que fueran personajes bien delimitados. Y creo que eso fue lo que lo convirtió en una novela. En una novela corta, además, porque creo que sí hay un arco particular que tiene la novela corta, ¿no? Decía Juan Villoro en algún momento que la novela corta es un secreto, ¿no? Y la novela corta dura tanto como puede durar el texto antes de que se te pudra el secreto, ¿no? Entonces me gusta recordar eso, y cuando pienso en esta novela creo que estaba escrita un poco así también. Sí, claro, yo creo que la tiene como la tiene el cuento y la tiene la crónica, y de entrada habría que pensar qué función tiene la literatura en general, ¿no? Pero más allá de discusiones más amplias, yo creo que sí, dentro de la literatura obviamente la novela tiene un género. Desde el punto de vista estructural, y me refiero a estructural como forma de contar una historia, como las formas que sirven para la necesidad del autor, claro que tiene una función, ¿no? Así como el cuento, yo me gusta pensar en el cuento como un planeta, como una estrella, como un astro que tiene como un centro gravitacional y atrae todo lo que le compete y repele todo lo que no. Y la novela, por el contrario, es una especie de cosmos, ¿no? En el que caben muchas cosas, muchas galaxias, y el secreto está en acomodarlas, ¿no? Bueno, no es un secreto, es simplemente la mano del que lo hace, ¿no? Y sí, claro, yo creo que la novela tiene, insisto, la misma función que el cuento y que la crónica y que el teatro y demás, en tanto que es un recipiente para una historia, ¿no? Hay historias que piden ser novelas, hay historias que piden ser cuentos, y en mi caso yo comencé escribiendo sobre todo cuento. De hecho era particularmente fan del cuento, y ni siquiera sabría decir cómo comencé a escribir novela, no porque crea que es un salto que hay que dar, de hecho todo lo contrario, ¿no? A la fecha me parece más complicado y mucho más, quizás es menos talacha, pero es mucho más trabajo, pues no sé si mental o no sé cómo llamarle, pero es mucho más complicado escribir cuento, me parece, que escribir novela, ¿no? La novela es más bien un trabajo de mucha talacha y de mucha disciplina, ¿no? El cuento creo que es un poco más intempestivo en ese sentido, y por lo tanto más complicado. Pero creo que ambos sirven pues para contar la historia de la manera en que la historia quiere ser contada, ¿no? Insisto, para esta novela era un poco necesario hablar más de los personajes, dibujar al personaje principal a través de los demás personajes. De hecho, por ahí me decían, ¿no? Que la novela tiene esta particularidad de que todos los hombres tienen un papel activo y todas las mujeres tienen un papel pasivo, y me preguntaban si no era un asunto que tuviera que ver con la forma en la que yo veo los roles de género. Y yo les decía que no, que en realidad las mujeres están así porque yo necesitaba que el personaje tuviera
ese tipo de presión que a fin de cuentas es una presión que se les enseña o que se les enseñaba a las mujeres que son como las mujeres de la novela, ¿no? Entonces no es algo que yo crea, sino algo que yo necesitaba para que el personaje tuviera encima toda esa presión atmosférica, ¿no? que lo hunde. Entonces yo creo que depende de la historia que uno quiera contar y de la historia que uno vaya desarrollando, porque a veces cambia. Uno elige el tipo de historia que quiere contar, en este caso una novela o un cuento. Bueno, la novela yo la escribí ya hace varios años. Me tomó quizá 2 años y medio escribirla. Eh, Entre que empecé a escribir la tropezones y la trabajé en un taller, la trabajé la reescribí, los 1000 borradores que uno hace. Eh, la novela estuvo lista quizá hace 2, 3 años. Yo era verdaderamente joven, de por sí, no tengo más de 30 siquiera, pero la comencé a escribirla muy joven y la terminé también unos años después. Entonces, la novela estuvo guardada mucho tiempo, ¿no? Un par de años, y después yo empecé a buscarle editorial más que por prisa de publicar, porque yo me di cuenta que estaba dejando de escribir otras cosas por la obsesión que me estaba empezando a causar la primera novela, ¿no? Entonces yo quería sacarla, como exorcizarla. Entonces me puse a trabajarla de nuevo, la reescribí, digamos, terminé el texto final y estuve buscando editorial un tiempo, lo mandé a diversos lugares y finalmente encontré, yo ya conocía a Ovidio, que es el editor de Fa, lo conocía en el taller de Alberto Chimal. Nos conocíamos prácticamente de taller, ¿no? De que nos decíamos cosas, pero pues nada, no teníamos ningún tipo de relación ajena al taller. Y tiempo después me lo encontré casualmente en una presentación de un libro de un amigo en común y me contó que estaba comenzando con este proyecto de Fa. Yo tenía por entonces 3 libritos por ahí que tenía trabajados, la novela, un libro de cuentos y una antología de crónicas, de crónicas sobre Facebook que habíamos armado unos amigos y yo. Y le conté, él me contó del proyecto, yo le conté que tenía estos libros y me dijo, bueno, yo acabo de abrir una convocatoria, ¿no?, abierta para la editorial, estamos comenzando, creo que habían publicado ya bueno, me refiero a que ya para entonces ya habían publicado el primer libro de fax, un libro de poesía, y bueno, me comentó de la convocatoria y yo decidí le envié los 3, de hecho le envié los 3 textos y bueno, ya él los leyó, los sometió a dictamen, la novela fue como la que les llamó más la atención y pues ya, lo platicamos y fue un acuerdo de confianza mutua, ¿no? Porque tanto yo no había publicado nunca un libro como ellos estaban apostando por un autor Nobel y yo por una editorial Nobel también. Entonces me gustó sobre todo de Fa no solamente la propuesta, ¿no?, de estar buscando libros más que autores, sino además no sé si calidez sea la palabra, pero sí la atención que Fa tiene con sus autores, ¿no? Tomar en cuenta al autor para todo, ¿no? Desde el proceso editorial como tal, sino digo, hasta el diseño editorial, ¿no? Siempre estuvo como, quizá no porque le importaba mi opinión, sino porque a lo mejor sabía que yo me iba a sentir mucho más involucrado, y eso siempre uno como autor lo agradece, ¿no? Entonces me gusta entrar a la labor que hace Fa. Me pareció que, digo, conocí a Ovidio, conocí su trabajo, me gustó el trabajo de Ovidio y el trabajo del editorial y me pareció una buena idea. Entonces hasta ahora ha funcionado bien, al menos la mancuerna entre Fa y yo creo que ha funcionado bien. El libro ha tenido una respuesta bastante decorosa. El libro a mí me gustó mucho, además, ¿no? Y creo que Fa lo está haciendo bien, ¿no? Entonces yo le auguro muchos éxitos y le auguro muchas más cosas y bueno, pues ojalá y a mí también.